Bienvenido, estimado Rabino Joel, estimados amigos, compañeros. El día de hoy, con el Rabino va a comenzar una serie llamado Respondiendo a las 150 objeciones de Orah Haemet por la Casa de Estudios Derecha Yeshua y también la Casa Moria. Así que vamos a darle el pase a nuestro Rabino Joel para que pueda comentar un poquito el tema y desarrollar la pregunta número 1 y número 2. Adelante, Rabino. Bien, sean bienvenidos todos los que están en la sala y también los que vayan a ver la grabación de la clase. Como saben, vamos a tratar lo que son las objeciones antimisioneras sobre el Keter. Es muy importante el tema, así que la lista, si alguien la desea, pasaremos el link al final de donde están todas las preguntas y nosotros estaremos resolviendo una a una. Bien, la primera es, de hecho vamos a hacerlo así en este formato, vamos a leerla y después le vamos a dar su respuesta. Muy bien, bien. Sí. Entonces, la primera dice así. Dice así. En Mateo 2:23 dice, habiendo llegado, habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas que había de ser llamado Nazareno. ¿Cuál de los profetas, ellos preguntan, después de habernos puesto la cita, dice, ellos preguntan, ¿cuál de los profetas dijo esto? ¿Dónde se encuentra este verso en el Tanaj? Es un acomodo arbitral. Bueno, y después ellos van a, después de las preguntas que formulan, ellos van a responderse. Es un acomodo arbitrario de Isaías 11:1, un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Donde retoño es Netzer en hebreo y de Jueces 13:5, donde dice, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo sobre cuya cabeza no pasará navaja, porque el niño será nazareo de Elohim desde el vientre de su madre. En este ejemplo, nazareo significa separado. Bien, entonces, varias cosas que quisiera de entrada decir aquí. Creo que estos 150 argumentos, que de hecho son puestos así, pero por ejemplo de la genealogía, nada más de las genealogías van a formular de diferentes ángulos, van a formular unas 10 preguntas, si no es que más. Entonces, van a contraatacar con esto. ¿Cuál de los profetas dijo esto? Porque la mayoría de discípulos de Rabí Joshua lo que dicen es el Talmud y todo eso no debemos creerlo porque no viene escrito literalmente en la Torá. Entonces, ellos mismos se ponen la soga al cuello porque en este aspecto, ¿cómo les responderías? Si tú quieres que todo lo que tú creas venga específicamente escrito, entonces ya con esto te estás poniendo la soga al cuello porque aquí no podrías comprobar que los profetas dijeron esto. Busca en todo el Tanaj, mal llamado Antiguo Testamento, no vas a encontrar esa cita donde se diga que tenía que ser un nazareno. No un nazareo, como dicen jueces, sino un nazareno, o sea, que habitaba en Nazaret. ¿Sí? Entonces, como primer punto. Ajá. Y para cuando respondamos, también tenemos que decirle a estas personas que si quieren un verso específico donde diga textualmente eso, bueno, también estaríamos descalificando todo el Talmud, porque todo el Talmud está lleno de interpretaciones y no de citas concretas donde digan lo que se sigue en el judaísmo. Entonces, nada más hay que poner mismos pesos, mismas medidas. Así tú,
o no encontrar que en los profetas literalmente se dice que sería llamado nazareno, quieres descalificar los escritos de los primeros discípulos, entonces también con ese mismo argumento, pues estaríamos descalificando todo el Talmud, todos los Midrashim y mucho de lo que es la literatura judía. ¿Ah? Entonces, nada más como dato. Pero tenemos una respuesta, claro que sí. ¿De dónde se encuentra este verso en el Tanaj? Y para poder responder, quiero que lean juntos conmigo este versículo, donde Isaías dice: todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grandes será el bienestar de tus hijos. Bueno, los rabinos enseñarán en el Talmud. Los estudiosos de la Torá, los eruditos de la Torá, son los que construyen la paz del mundo. ¿Y de dónde lo saco? De Isaías 53:13. Ellos van a decir, ahí está. Pero tú ves la cita y dice, no habla de constructores, no habla específicamente de eruditos de la Torá, y no habla de la paz en el mundo. Entonces, ¿cómo es posible que me digan que en Isaías 53:13 dice eso? Y lo que hace Mateo, en realidad no es Mateo, es una comunidad que escribe y se lo atribuye a Mateo. Vale, entonces, lo que hace tanto el Keter como los sabios del Talmud es utilizar una forma de interpretación muy común entre los judíos, muy común, un empleo rabínico. ¿Ah? Y se los voy a mostrar. ¿Qué dice el Talmud? Los antimisioneros van a aprovechar esto que algunos ignoran casi por completo el Talmud, entonces lo van a aprovechar. Nosotros vamos a ir al Talmud para poder contestarles. Mira, dice así: Rabí Elazar dijo que Rabí Hanina dijo, los eruditos de la Torá aumentan la paz en el mundo como está dicho. ¿De dónde lo saca Rabí Hanina? Es de Isaías 54:13, donde la cita que leímos. Grande será la paz de tus hijos. Si todos los hijos de Israel son enseñados por el Señor, habrá paz para todos. Esa ya es cómo interpretan ese texto. Pero el asunto está en la palabra tus hijos, que en hebreo es banai. Los sabios interpretaron este verso con homiléticamente. No leas tus hijos, aquí es en realidad tus hijos, no lean tus hijos, Bayani, sino tus constructores. Aquí vamos a ponerlo tú. Sino tus constructores, Bonai. Aquí estamos poniendo la fonética. Banai, está literalmente escrito tus hijos, Banai. Pero tú debes leerlo, Bonai, tus constructores. Entonces, los eruditos de la Torah son aquellos que construyen la paz para su generación. Y ya, o sea, mira, ¿cómo te lo desglosaron? Pero como dice el Talmud, así dice, el Ticre, Banai, aquí, no lea, está escrito, tus hijos, el Bonai, y léelo, Bonai, tus constructores. Espero que se pueda ver bien. Y para todos los que sabemos un poquito de hebreo, al menos el Aleph Bet, por favor que nos puedan decir que, a ver, hasta lo voy a hacer más grande para que salga bien en la pantalla. ¿Qué diferencia hay entre Banai y Bonai? Esta. Y dicen con la Bet, tienen una Nun, acá también está, la Nun, luego la Yot, esta, luego la Yot, acá está la Yot, y tienen una Kaf Sofit, esta.
¿Ah? Ambos tienen. Entonces, lo único que los diferencia es esta letra, la O. Entonces, mira cómo dice. Dice, tus hijos van a ir. Tú debes leerlo para interpretarlo como Bonai. O sea, nada más le aumentan una letra. ¿Ah? Eso es lo que hace este tipo de interpretación. ¿Ya? Entonces, está eso. Bonai, Banai. Es que esto es importante para que ustedes puedan entender lo que se está diciendo o cómo vamos a responder. ¿Ah? Y no es el único caso. Ahorita volveremos aquí. No es el único caso. Ahorita digamos. Entonces, en Isaías 11:1 está escrito de la siguiente manera. ¿Ah? Vayetzajoter, Vigesa Yishai. Y saldrá un retoño del tronco de Isaí. Benetzer, Misharashab, Ivre. Y un vástago, un netzer, hasta lo puse en rojo, un vástago de entre sus raíces. Brota. Vean, entonces, Mateo va a utilizar esta cita y te va a decir, te va a decir que tenía que ser nazareno. ¿Y de dónde lo saca? Dice Isaías 11:1, porque está dicho, saldrá, y saldrá un retoño del tronco de Isaí, pero el que va a agarrar es esta parte, Benetzer, y un vástago de entre sus raíces, y Netzer. Entonces, es como si Mateo te estuviera diciendo, que no lo leas como Netzer, sino como Nosri. Ahora vamos a Mateo 2:23, pero en hebreo. Vayabo Vayeshev Beir Anigret Netzaret, y vino se estableció en la ciudad que se llama Netzaret. Y aquí es la parte que nos interesa. Alabar, anemar, al pianebiim, y como está, como el asunto, la palabra que Neemar, que está escrito en los anebiim, en los profetas, ki nodri, aquí está, miren, ki nodri, porque Nazareno, y Carelo sería llamado él. Así es lo que dice. Entonces, vean, la palabra nodri, vástago, perdón, la palabra netzer, vástago, aquí, y la palabra nodri, aquí en rojo, netzer, y el autor de Mateo le añade la yot, para que de netzer, vástago, lo leas como nodri, nazareno. Eso solamente se puede ver en hebreo. Nada más, igual que en el ejemplo del Talmud, eso está en el tratado de Berajot, hoja 64. Ahí está escrito eso. Es lo mismo que está haciendo. O sea, a una palabra de un texto le está poniendo una letra. En el caso del Talmud era Banai, y le pone una Bab y decía Bonai, de pasar, de ser tus hijos a tus constructores, solamente con el añadirle una letra. Y ya cambia todo la cita para darle un significado. Entonces es como si Mateo te dijera, no leas, y un retoño o un vástago saldrá de entre sus raíces, sino, y un nazareno saldrá de entre sus raíces. Y ya, así lo responde. Entonces, como dijimos, los rabinos interpretan de esta manera. A una palabra le inserto una letra, y con eso cambio el significado y de ahí doy una interpretación. Eso es lo que hicieron, porque
nos dijeron, y tus hijos serán enseñados por el Eterno y grande será la paz en tus hijos. Entonces, no leas tus hijos, sino lee tus constructores, de modo que los hijos, los constructores enseñados por el Eterno, será grande la paz, hacen la paz a su generación. Así interpretan Isaías 54:13. Entonces, es tan válido como Mateo hace lo siguiente que te decía, Isaías 11:1, el Netzer, Benetzer, y el vástago, no lo leas como vástago, sino como nazareno, porque le aumenta una yod. Acá, en esta, ¿ven? ¿Ah? Y de ahí dice, tendría que ser llamado nazareno. Así de simple. Ahora, veamos que esto no es, en el Talmud, no es la única parte donde aparece el tratado de Berajot. Dice, el versículo dice, los esparcieron por sí mismos alrededor del campamento, en Números 11:32. Resh Lakish dijo, no leas, Baishtehu, o sea, no lo leas como esparcieron, ¿sí? Más bien léelo, Baishhatu. ¿Qué es lo que hace? O sea, así está escrito aquí, Baishtehu, y lo vas a leer de manera distinta. En lugar de estar antes esta letra que es la T, bueno, voy a tratar de ser más grande para que ustedes lo puedan ver. Mira, te va a decir, cambia de lugar esta Tet y esta Het, cámbialas de lugar. Mira, está primero. Entonces dice, no leas Tehu, sino léelo así. Baishhatu. ¿Ah? ¿Para qué? Para que tú comprendas lo que quiere enseñarte aquí. Esto enseña que los enemigos del pueblo judío, es decir, eso es un eufemismo para el pueblo judío mismo, podía recibir el castigo de la matanza debido a su demanda. ¿Ah? Y va a dar otra. Dice, no leas, Shatoach, así no leas Shatoach, sino léelo como Shatuch. ¿Y qué hizo? Cambió, igual, fíjense, primero Shatoach está escrito y tiene una jet al final, entonces lo cambia por una tet y cambia la palabra y le da un significado, ¿no? Entonces, eso está en el tratado de Yomá. Y bueno, en fin, entonces, con esto quiero decir, con esto explicamos. Lo que hace Mateo es una técnica judía rabínica muy, pero muy común. O sea, el Talmud está lleno de eso. Pero cuando lees el Talmud te va a decir, no leas así, léelo así, y te da una interpretación de eso. Pero como los discípulos a veces lo ignoran, les quieren venir a decir, no, ¿de dónde lo sacó? Oh, bueno, si me vas a decir eso, pues primero pregúntale a todos los jajamín de dónde lo sacaron. Está lleno el Talmud de eso. Si tú quieres venir a decir que el Keter no debe ser utilizado, que tiene errores por ese tipo de interpretación, pues lo primero que haces es descartar el propio Talmud. Y Hasbe Shalom, todos los Midrashim, no, eso es terrible. Pero, insisto, van a aprovecharse de la ignorancia de los alumnos. Entonces, en pocas palabras, cuando nos pregunten, oye, ¿de dónde sacó que tenía que ser nazareno? Es una interpretación de Isaías 11:1, en la cual añade a la palabra netzer, vástago, una yot, para que se lea notzri, que se lea nazareno. Así como el Talmud también lo hace en muchas partes, como en Berajot 64 o en Yoma 65. Ya, así respondemos. Pero esto solamente se puede comprobar a través de hebreo, no viene en español. En español no se puede, pero en hebreo sí. ¿Vale? Entonces, como sabemos que ellos pensaban en hebreo, aunque está escrito en griego ahí, si fue una traducción o si fue, eso es otra cosa, si fue una traducción o fue escrito plenamente en griego, pero de todos modos, la forma de interpretación que están poniendo ahí es plenamente judía. Bien, entonces,
Si hay una pregunta, me dicen, ¿verdad? Si no se entendió muy bien y buscaría otra forma de explicar. Ajá, esa es la primera. La segunda, vamos a la segunda. La segunda dice así. Dice en Mateo 27, 9, 10, dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron 30 piezas de plata, precio del apreciado según el precio fijado por los hijos de Israel, y los dieron para el campo del alfarero como ordenó el Señor. Dice, ¿en qué parte del libro de Jeremías dice esto? En cambio, esta referencia a las profecías es un arreglo de los textos de Zacarías 11, 12 y 13, ¿ah? Que dice así, y les dijo, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Entonces el Señor me dijo, echadlo al tesoro, magnífico precio que me han apreciado. Yo tomé las 30 piezas de plata y las eché en el tesoro en la casa del Señor. Eso está en Zacarías. Y luego Jeremías 32, 6 al 9. Y Jeremías dijo, vino a mí la palabra del Eterno diciendo, he aquí que Anameel, hijo de tu tío Salum, viene a ti para decir, compra mi campo que está en Anatoto, porque tuyo es el derecho de la redención para adquirir. Y vino para mí a Anameel, hijo de mi tío, el cual estaba en Anatot, en la tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de posesión y a ti te corresponde la redención, cómpralo para ti. Entonces comprendí que había sido palabra del Señor y compré el campo de Anameel, hijo de mi tío, el cual estaba en Ananot. Y le dije, y le pesé el dinero. ¿Ah? 17 ciclos de plata. Y ahora, también en el mismo libro, Jeremías, capítulo 18, pero el versículo 2 y 3 dice, la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, levántate y desciende a la casa del alfarero. Allí te haré oír mis palabras. Entonces, bien. Tenemos entonces que ellos dicen, es que la cita está atribuida a Jeremías, pero Jeremías ninguna parte habla sobre las 30 piezas de plata. Si tú buscas 30 piezas de plata en el libro de Jeremías, no lo encuentras. Entonces ellos mismos dicen, esto es un arreglo de los siguientes textos. Nos dan 3 textos, 2 de Jeremías y una de Zacarías. Y por ahí va la respuesta. Por ahí va la respuesta. Entonces, una cita de Zacarías, donde habla de las 30 monedas de plata. ¿Ah? Y 2 citas de Jeremías, una de comprar el campo y para ir a la casa del alfarero, la otra. Entonces, ¿por qué en este arreglo, si tiene 3 profecías, eso también es común, o sea, tiene 3 profecías y las junta, estas 3 profecías se las acredita como una sola profecía a Jeremías? ¿Por qué? Si en realidad no lo dijo Jeremías, sino en realidad la parte central, los 30 ciclos de plata, que es lo que trata de defender Mateo, que como si eso hubiera sido parte de un cumplimiento en la vida del Mesías, se la va a acreditar a Jeremías. Bueno, es por lo siguiente. Recordemos que el orden de los libros entre los judíos es distinto al orden entre los gentiles. Entre las Biblias cristianas es diferente el orden. Jeremías pertenece, en primer lugar tenemos tres divisiones principales: Torá, Nevi'im, Ketuvim. La ley, bueno, se traduce como ley, es instrucción, pero bueno, es la Torá, los Nevi'im, los profetas y los escritos. Bueno, dentro de los profetas tenemos profetas, Nevi'im Rishonim, o sea, primeros profetas. ¿Ah? Y Nevi'im Aharonim, los últimos profetas o los profetas posteriores. Jeremías, Isaías están en la primera, Nevi'im Rishonim, ¿ah? Los primeros profetas.
no como mayores, sino como primeros. ¿Ah? Y Zacarías, Amós, Ageo, en fin, son los 12. Esos están en Neviín Aharonim, o sea, los profetas posteriores. Para la visión judía hay niveles de profecía. Ajá, hay niveles en la profecía y hay niveles en la sabiduría. O sea, no es lo mismo hablar de Rabí Yehuda Anasí que hablar del Rambam. Y no es lo mismo hablar del Rambam que hablar de uno de los rabinos de hoy en día. Entonces, hay distintos tipos en los sabios, ajá, por sus niveles de sabiduría. Así también lo hay en los profetas. Los profetas, el máximo profeta es Moshe, Moisés, y luego vendrán todos los demás profetas. Dentro de los demás profetas, el nivel de profecía que tenía Jeremías no es la misma que Isaías y mucho menos que la de Zacarías o la de Ageo. ¿Ah? Entonces, los primeros profetas tienen un nivel más grande de profecía. Los Neviín Aharonim tienen un nivel inferior de profecía. Entonces, todo esto es ¿para qué? Para decirles que en estos niveles, siempre que hay alguien a quien es más honrado, ¿ah? A quien es más respetado, a quien se le debe más honra, ¿ah? Se le va a dar precisamente esa honra. ¿Ah? Si bien hay la profecía en Zacarías, pero tenemos 2 de Jeremías. Entonces, ¿ah? Ahorita esto. Tenemos 2 de Jeremías y una de Zacarías. ¿Quién tiene un nivel más grande de Puá, de profecía? ¿Jeremías o Zacarías? Y el simple hecho de que está uno en los primeros profetas, estoy hablando Jeremías, y otro está en los profetas postreros, estoy hablando o haciendo referencia de Zacarías, ya nos da una respuesta. Entonces, el más honrado es Jeremías. Por eso es que lo va a nombrar a él como el que dijo la profecía, porque tenemos 2 citas, por 2 razones, tenemos 2 citas de Jeremías, solamente una de Zacarías. ¿Ah? Tenemos que Jeremías es más honrado que Zacarías. Entonces, por eso es que va a decir, como dijo el profeta Jeremías. ¿Sale? Un ejemplo bíblico acerca de esto. Dice en Miqueas 6:4, ¿en qué te hice subir del país de Egipto y de casa de servidumbre te rescaté y mandé delante de ti a Moisés, Aarón y Miriam? Aquí dice María en la traducción, pero es Miriam en hebreo. ¿Ah? Entonces, ¿quién es en edad más grande de estos hermanos? O sea, ¿quién nace primero? Nace primero Miriam, luego viene Aarón y al final Moshe. Moshe es el más pequeño de los hermanos. Pero aquí fíjate cómo los pone. Primero Moshe, luego Aarón y luego mira, o sea, totalmente al revés. La primera en nacer es Miriam, luego Aarón y por último Moshe. Pero, ¿quién necesita ser honrado? O sea, ¿quién es mayor de estos 3? Moshe. Y de los hermanos que restan, ¿quién es mayor? El que tendrá la dignidad del sumo sacerdote es Aarón. Y entonces por eso los pone así. Cuando tenemos en Hechos capítulo 15 sobre el llamado concilio de Jerusalén, están los 12. Están los 12 emisarios o los mal llamados 12 apóstoles. Pero dice, y Pedro es el que dice esto. Nada más era Pedro, los demás estaban calladitos, no tenían autoridad, no, por supuesto que no. Están ahí, pero el que es más grande entre ellos es Pedro, es Shimón Kefá. Entonces, por eso le dice, mira,
Pedro dice esto. ¿Ah? Pero habla por los 12. Pero dice, Pedro dice esto. Entonces se le da honra así. ¿Ah? No menciona a los demás y se le da honra al que es la cabeza, ¿no? Entonces, quien es mayor entre ellos. Y por lo mismo, o sea, ¿por qué dice que es del profeta Jeremías si la parte central lo dijo Zacarías? Porque Jeremías es más, debe ser más honrado que Zacarías y tenemos 2 citas de Jeremías y solo una de Zacarías. Ok, entonces así responderíamos a las primeras 2 preguntas de los antimisioneros. ¿Sale? Entonces, con eso terminaría, estimado profesor. Baruch Hashem Mirab, excelente exposición. Vamos a pasar ahora con la otra parte, la parte que también es bastante importante de complementar. Vamos a habilitar la opción compartir pantalla y vámonos a la pregunta 3 y 4, ya la objeción número 3 y 4, compartir pantalla. Bien, aquí vamos. Muy bien, estimados compañeros. Vamos a revisar ahora esto. Vamos a ver qué plantean estos caballeros y vamos a poderle dar respuesta rápidamente. Bien, vamos chicos a la tercera objeción, la objeción número 3. Bien, la tercera pregunta dice así. A ver, en Marcos capítulo 9, 11 al 13 dice que es necesario que Elías venga antes. Pero, preguntan ellos, ¿dónde dice que le sería cortada la cabeza, como dice el verso 13? Sin embargo, os digo que Elías ya ha venido, e hicieron con él todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Y nos dicen a nosotros, ahora pregúntate, ¿qué es lo que está escrito de Elías? ¿Tenía que morir de esa manera? Bien, primero chicos, a modo de repaso, vamos a ver un poquito acerca de lo que dice el testimonio de Meir, el libro de Marcos, ¿no? Dice así. Vamos a trabajar con la Reina Valera porque yo entiendo que esta es una versión que maneja todo el pueblo latinoamericano, lógicamente, para que haya un mayor entendimiento. Dice así. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Eliyahu venga primero? Respondiendo él les dijo, Eliyahu a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Bien, acá compañeros hay un pequeño sesgo de interpretación. Para la posición de los antimisioneros, Elías es Juan. A ver, vamos un poquito a desenmarañar esto antes de continuar con la explicación, ¿ya? Vamos a dejar de compartir pantalla, vamos a habilitar la pizarra virtual y es necesario, compañeros, hacer esa distinción. Separar quién es quién y no mezclar a 2 personajes que son completamente distintos, ¿ya? El problema es que estos genios se basan mucho en lo que se llama disonancia cognitiva, ¿no? ¿Qué se llama eso? Que ellos anteponen su pensamiento antes de analizar las cosas fríamente. Bien, vamos a poner, muchachos, algo sencillo. Por aquí tenemos a Elías el Tisbita, ¿ya? Elías el Tisbita, ¿ok? Y por acá tenemos a Juan, Yohanan, ¿ya? A Juan. A Juan el Inmersor. Bien, lo primero, muchachos, que hay que diferenciar es que a Juan y a Elías los separa mucho tiempo, bastante tiempo. En primer lugar, de Elías no se dice cómo nació, o sea, no se sabe su nacimiento, ya, no lo dice. En el caso de Juan sí nos habla, en Lucas capítulo 1 y 2 nos habla el nacimiento, o sea, ahí sí sabemos el nacimiento de Juan, ¿ok? Bien, en el caso de Elías no sabemos quiénes son sus padres. No se sabe nada de sus padres, ¿ya? De sus padres. Bien, en el caso de Juan sí, sabemos que es Elisheba o Elizabeth y Zacarías, ¿correcto? ¿Ok? Zacarías. Ya, esa es otra diferencia.
Ahora, otra cosa más que nosotros podríamos notar que diferencia a Elías y a Juan. Bien, Elías realizó una reanimación, ¿ya? Y note, no dije la palabra resurrección, dije la palabra reanimación, porque recuerden, para hablar de una tejiada ametín, una resurrección de los muertos o una elevación de conciencia, estamos hablando de un cuerpo transformado, ¿ya? Y cuando hablo de una reanimación, hablo de una persona que se muere y que se levanta con su mismo cuerpo físico. Entonces, no confundamos resurrección de reanimación. En el caso de Elías, hizo la reanimación de un muchacho, de un niño, del hijo de una viuda. Acá en el caso de Juan, él no hizo ninguna reanimación. O sea, Juan no hizo ninguna señal. O sea, ninguna señal. Esa es otra diferencia que hay que destacar nosotros. Ahora, en el caso de Elías, notamos que lo alimentaron los arabín. Ya, no son los cuervos, ¿ya? Son los árabes. Recuerde, donde dice cuervos, no son cuervos, es arabín, que son los árabes. Lo alimentaron los árabes cuando se estaba escapando. Ya, esa es una cosa importante. Una diferencia acá con Juan, a él no alimentó nadie. Él prácticamente vivía en el desierto y se alimentaba de lo que encontraba en el desierto. Entonces él se autoalimentaba. Autoalimentaba. Ahora, otra diferencia más, muchachos, que nosotros podríamos notar entre Juan y Elías. Primero, Elías no muere, de acuerdo al relato de Reyes, ¿ya? Elías no muere. No muere y no muere, punto. Y se va en un carro de fuego. Primero dejamos que no muere, perfecto. En el caso de Juan, sí muere decapitado. Muere decapitado. Perfecto, eso está bastante claro. En el caso de Elías, nombra un sucesor. En este caso, nombra a Eliseo. ¿Ok? Sucesor es Eliseo. Ya. En el caso de Juan no tiene ningún sucesor, porque recuerde, por así decirlo, eh, la escuela de Rabí Yeshua se va a independizar. Ciertamente Yohanan es su maestro, pero no es su sucesor, porque la doctrina del Mesías va a comenzar a diverger de la doctrina que va a tener Juan. Entonces no va a ser lo mismo. Entonces, en el caso de Juan, no tiene sucesor. ¿Y cómo sabemos eso? Cuando está preso en la cárcel, le manda a preguntar a sus discípulos, vayan donde Rabí Yeshua y pregúntenle si es al que tenemos que esperar o tenemos que esperar a otro. Entonces, noten, tenemos, señores, bastante diferencias que nos muestran que Elías no es Juan. Eso hay que dejarlo bien claro. Yo sé que la gente dirá, sí, pero ambos vestían como piel de camello. Bueno, recuerde que en el caso de Elías, él se viste de esa manera porque es una persona asceta. Acá lo voy a poner ya. Asceta. O sea, una persona asceta, muchachos, o un ascético es una persona que vive separado de los demás. Porque recuerden, en el texto de Reyes no se dice que Elías vivía en la ciudad, sino vivía fuera de ahí. En el caso de Juan podemos ver que también es un asceta, pero a diferencia de Elías, Juan todavía permanece en el reino de Herodes. O sea, todavía Juan sigue con la noción de llevar un mensaje a su pueblo. Entonces notamos que no es tan igual. No es tan igual. Bueno, se viste con pelo, con cinto de camello, etcétera. Son algunas minúsculas similitudes. Entonces, acá viene el tema. Si tenemos nosotros en cuenta todas estas diferencias, podríamos notar que cuando los mismos miembros del Sanedrín le preguntan a Juan, ¿no? Oye, ¿eres tú el profeta? No lo soy. Ataúa Mashiach, ¿eres tú el Mesías? No, no soy. Entonces, ¿quién eres tú? Yo soy la voz de uno que viene y grita, y atrás de mí viene otro. Punto. Se acabó. Se acabó. Entonces Juan, señores, niega a ser Elías. Recuerden, Juan el Bautista o Yohanan el Inmersor niega a ser Elías. En ningún momento él dice que es Elías. ¿Ya? Ahora, ¿dónde viene acá un poco el tema? Cuando los discípulos, los estudiantes de Rabí Yeshua están recorriendo la Gran Jerusalén, tienen justamente esta noción de que primero tiene que venir Elías. Entonces ellos le preguntan, ¿no? Rabino, ¿por qué dicen los sofrim que primero tienen que venir que tiene que venir Eliyahu? Y el Mesías dice, ciertamente Elías ya vino. Noten, Elías ya vino, tiempo pasado. Elías ya vino. E hicieron con él todo lo que quisieron. Bien, cuando el maestro dice Elías ya vino, ¿se refiere a una reencarnación de las almas? No, señor. No está hablando de ninguna reencarnación de las almas.
¿Se refiere que Juan es el alma de una vida pasada del profeta Elías? No, el texto no lo dice. Entonces, ¿por qué el rabino Yeshua dice que ya vino Elías? Porque aparentemente ya vino Elías. Entonces, chicos, podríamos nosotros notar lo siguiente. Cuando después dice que los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan, no está diciendo tampoco que Elías va a venir en forma de alma, sino que lo que tenemos que entender, caballeros y damas, es que hay una transferencia de funciones. Por ejemplo, cuando Moisés le impuso las manos en la cabeza a Josué, a Yoshua, ¿qué le hace? Una transferencia. Te transfiero yo mi responsabilidad porque tú vas a llevar al pueblo a que el pueblo entre a la tierra prometida. Y nosotros podríamos notar, chicos, que también Isaías comenta lo siguiente, y vendrá David, menciona algo así como vendrá David. Pero David ya estaba muerto y David ya no iba a aparecer mucho más en la escena, sino que cuando dice ya vino David o vendrá David o un renuevo de David, no está hablando del mismo rey David, está hablando de alguien que vendría, por así decirlo, con esa autoridad. ¿Ya? No estamos hablando que viene en forma espiritual o volando, sino que alguien que viene con esa función, para que usted me entienda. Es como, por ejemplo, pues tenemos en el banco un gerente. El gerente renuncia y ¿quién sube como gerente? El subgerente. Entonces, en este caso solamente es una persona que en este momento del tiempo va a realizar una función similar a la que realizó Elías. Recuerden que Elías enfrentó al malvado rey y a su esposa Jezabel, ¿ya? En el caso de Juan, él se enfrentó a Herodías y a su esposo Herodes, ¿correcto? Pero no es que es el mismo, porque dense cuenta cuánto tiempo los está separando. Los separan muchos siglos. Además, si Juan fuera Elías, sería validar la doctrina de la reencarnación de las almas. Y recuerde que el Sofer Ibrín, el libro de los Hebreos, dice que primero viene la muerte y después viene el juicio. Entonces la doctrina de la reencarnación de las almas, Gilgul Neshamot, no tiene vela en este entierro. Entonces cuando el maestro dice, ciertamente Elías ya vino, e hicieron con él todo lo que ustedes quisieron, y los discípulos comprendieron que hablaba de Juan, no está diciendo que Elías vino en forma espiritual, ni que Elías poseyó a Juan, sino que Elías fue el Juan de su época, para que usted me entienda. Fue como un Juan en esa generación. Una persona valiente que se levantó a llevar al pueblo a la Teshuvá. Ya recuerden, el papel de todo profeta es el papel de la Teshuvá. Por eso que cuando chicos los antimisioneros les dicen en la pregunta, si has leído lo que dice de Elías, ¿acaso Elías debería morir decapitado? Falso. En ningún texto del Tanaj dice que Elías muere decapitado, pero quien sí muere cortado la cabeza es otro señor que se llama Juan el Inmersor, que nace cerca de 2000 hasta mucho más tiempo después de la vida de Elías. Entonces, ¿en qué cabecita conviene mezclar a una persona con otra? Pues? Es como, por ejemplo, que un sabio se levante y diga que Yeshua es la reencarnación de Moisés. Sería completamente ridículo. Pero cuando dice Yeshua es como el Moshe de su época, es distinto, porque esa es una comparación. ¿Ya? No es lo mismo, es una comparación. Por eso que hay un pasaje que dice, profeta como yo les levantaré, y lógicamente cuando habla ese texto, en la Torá se refiere justamente a todos los profetas que va a tener Israel a lo largo del tiempo, que van a venir después de Moshe, y que lógicamente al Mesías, a Yeshua, también le llaman Naví, profeta. Eso está en el Toldot Yeshua, en el libro de Mateo. Revise usted de los capítulos 24 al 27, ahí hay un pasaje cuando él ingresa, que le llaman el Naví Yeshua, el profeta Yeshua. Entonces es interesante eso, ¿ya? Entonces, muchachos, vamos nosotros respondiendo la pregunta de estos caballeros que de verdad tienen una mala comprensión de lectura, o sea, no ni siquiera entienden lo que leen. Bueno, vamos a retomar entonces a la pregunta, ¿ya? Vamos a retomar la pregunta. Entonces, chicos, regresando, cuando notamos esto, ¿dónde dice que le sería cortada la cabeza al profeta Elías? En ninguna parte, porque esto es una manipulación. El texto no lo dice ni el texto lo avala.
El que sí muere decapitado es otro señor, llamado Juan el Bautista o Yohanan Amatbil. Ahora, cuando dice, ¿qué es lo que está escrito de Eliyahu? Y tenía que morir de esa manera, vamos a darnos un pequeño repaso, ya que vamos a aprovechar la pregunta de estos señores, porque un repaso no nos cae mal a nadie. Recordemos un poquito la vida de Eliyahu, un hombre valiente en su generación. ¿Quién era Eliyahu? Una persona que tenía un don, una inspiración de Yud-Heh-Vav-Hei, y le decían a este varón el Tisbita. La historia de este señor aparece en Primera de Reyes 17 y Segunda de Reyes capítulo 2. Entonces note que no se habla la genealogía de este señor. No se sabe quién es su papá ni quién es su mamá. Algunos especialistas opinan que podría tratarse de un mala, pero no le doy cabida a eso, porque los ángeles no pueden hacerse carne y los hombres de carne pueden hacerse ángeles. En el sentido textual, porque ya sabemos que la palabra ángel es solamente mensajero. Ahora, recordamos que acá la mala traducción dice que le dieron a comer los cuervos, pero en hebreo dice los arabim. En este caso no son los cuervos, son los árabes, sino que yo lo pongo a propósito para ver hasta dónde no lee uno las escrituras y ve solamente traducciones. Sabemos también el evento de Elías con la viuda de Sarepta y cómo se produce la reanimación del muchacho, ¿ya? Eso está en Primera de Reyes 17. Ahí va a estar todo el detalle de este tema. Entonces, conociendo un poco la vida de Eliyahu, su famoso enfrentamiento contra los Naví de Baal, está en Primera de Reyes 18, recordamos mucho esta gran connotación y según el texto, Elías fue llevado no en un carro de fuego, ¿ya? Cuando usted lea el hebreo, no dice carro de fuego, dice una rueda de fuego, ¿ya? Eso es bastante interesante. Eso notaría otro tema, pero lo voy a dejar como puntos suspensivos. Ahora, hablemos de otro señor que no tiene nada que ver con él. Este señor que no tiene nada que ver con él se llama Yohanan, claro, Yohanan Amadbil o Juan el Inversor. A este caballero sí le van a cortar la cabeza porque la hija de Herodías va a bailar y va a bailar. Recuerde usted que en el mundo antiguo, cuando el rey quería que una mujer le baile, lógicamente pues que cuando le hacía el famoso bailecito, después la mujer tenía que pasar a formar parte del harén del rey. Por eso se dice mucho, no en los libros canónicos, sino en libros extracanónicos, que cada vez que Salomón se casaba con una mujer, la traía y la mujer comenzaba a bailar. Y estos bailes eran ciertamente muy eróticos y justamente tuvieron a torcer el corazón de Salomón, ¿ya? Pero eso, repito, no es canónico, eso está fuera del canon, lo cual nos podría llevar a entender por qué Herodes quedó fascinado, ¿no? Con la hija de Herodías, que repito, no se llama Salomé, ¿ya? Salomé es un nombre que le dan, pero no es un nombre escritural Salomé, solamente es la hija de Herodías. Entonces, como la hija de Herodías le comienza a hacer el bailecito a Herodes, Orodos, Antipas, recuerda que hay 4 Herodes, el que estamos viendo en pantalla es Orodos Antipas, le dice, ¿no? ¿Qué es lo que quieres que yo te dé? Mira lo que dice Orodos, te voy a dar incluso la mitad de mi reino. Ahora, viene la pregunta, ¿quién hace esa misma promesa? A Hashverosh, conocido como Jerjes, ¿ya? Jerjes. Usted busca la historia de los persas, no existe ninguna Hashverosh, pero sí existe el famoso Jerjes, el que mató a Leónidas y a los 300. Entonces, a Hashverosh o Jerjes le dice a Esther, ¿no? Cuando le da los banquetes cuando estaba con Amán el perverso. Dime, ¿qué es lo que quieres? Te voy a dar incluso la mitad de mi reino. Entonces, note cómo las palabras de Jorodos son similares a las que dice, pues, a Hashverosh o Jerjes. Entonces, ambos le dicen, te daré la mitad de mi reino. En el caso de Esther, de Hadasa, ella pide la vida de su pueblo. En el caso de la hija de Herodías, pide la cabeza de Yohanan en un plato. Entonces, repito y volvemos al punto. ¿A Elías le cortaron la cabeza? No. ¿A quién le cortaron la cabeza? A Juan, hay que leer bien. Ya, y ellos están interpretando mal. Un poquito para conocer a Yohanan, vamos a ver que su enseñanza era, el tema de Yohanan tenía que ver con la Teshuvá, no con la sangre del Mesías, con la Teshuvá. Por eso decía, hagan Teshuvá, porque el Malhut Hashamayim se ha acercado. Entonces, el mensaje de Yohanan era la Teshuvá. Yohanan le pedía a la gente que diera frutos, o sea, de nada te servía ser un hombre, entre comillas, de Muná, si tú no demostrabas tener frutos. Por eso Jacob Asadik, Santiago el Justo, dice, demuéstrame tu fe a través de tus obras.
sea, la fe sin obras es muerta. Entonces Yohanan, de acuerdo a los Mesorot, él también le pide a la gente que muestre evidencias, porque algunos religiosos decían, nosotros somos los hijos de Abraham. Y Juan dice, ¿y acaso Yuge Bajei no puede convertir a una miserable piedra en un hijo de Abraham? O sea, no te creas la última chupada de mango. No te creas la última Coca-Cola del desierto por ser descendiente de Abraham. Acá, señores, hay que dar los frutos. Y eso fue lo que enfatizó mucho este varón llamado Yohanan, ¿ya? Y también les llama generación de Nahash, ¿ya? Generación de víboras. Y también la esperanza y la expectativa, chicos, de Yohanan justamente era llevar a la gente generosa y honesta a que la gente sea desprendida, que compartan su pan con el hambriento y que hagan justicia. Entonces, este es un poquito hablando lo que pasó con Yohanan. Ciertamente a Yohanan va a morir decapitado porque la mujer de Herodías, perdón, la mujer de Herodes va a instigar para que Herodes lo mate, ¿no? O, lógicamente, cuando Herodes lo manda a matar, dice que se puso muy triste porque tenía a Juan como un gran profeta. Entonces, notamos nosotros que el tema de la debilidad de Jorodos fue que se dejó llevar por el bailecito, pero no solamente hubo bailecito, para que usted sepa, también hubo coitus, ¿ya? Sino que eso no lo dice el Evangelio, pero eso ya se deduce en base a que en la antigüedad cada vez que una doncella le hacía el bailecito al rey, al cortesano, entonces era una invitación prácticamente pues a que haya sexo, ¿ya? Entonces eso lo vamos a comentar. Entonces, notamos nosotros que Yohanan anticipó la venida del Mesías. Por eso se dice que fue como si fuera un Elías, no que es Elías. O sea, hay que entender cuando el maestro dice, ciertamente Elías ya vino. Claro, tiempo pasado, vino en la época pasada, pero hicieron con él todo lo que ustedes quisieron. Y añade el mismo texto. Ciertamente los discípulos se dieron cuenta que hablaba de Yohanan, claro, porque el Elías histórico, por así decirlo, ya había muerto hace tiempo. Claro, el texto nos dice que se fue en un carro de fuego, etcétera. Esa parte, la parte teológica, yo lo voy a dejar con puntos suspensivos, porque eso creo que lo puede abordar un poquito mejor el rabino Joel. Yo me quiero centrar en la simpleza del texto. La simpleza del texto no me dice que murió. Punto. Se acabó. No hay nada que discutir. En el caso de este señor llamado Yohanan o Juan, sí le cortaron la cabeza y se acaba el tema ahí. Entonces, respondemos de esa manera, el problema lo tienen ellos porque no tienen una buena comprensión lectora. El problema lo tienen ellos porque aplican disonancia cognitiva. Entonces, señores, no confundamos a un personaje de más de ese 2000 o 3000 años con una persona de la época del Segundo Templo. No son el mismo. Las diferencias ya las hemos mostrado en el cuadro. Entonces, eso es un poquito para responder a la pregunta número 2, ¿ya? Y note que tanto Elías y Yohanan son dos personas diferentes, pero tienen una responsabilidad. Y es separar a la gente de la Yeser Hará. O sea, ahí aparece como Satán. Recuerden, Satanás no existe. Satanás en hebreo solamente significa obstáculo, estorbo, nada más. Lo que pasa es que en el español le ponen con mayúscula para crear a un enemigo de Dios. Y recuerden, si existe un Satanás que le hace la guerra a Dios, ¿cuánto es uno más uno? Dos. Ya no es un Dios, pues serían dos dioses. ¿Cómo se llama eso? Politeísmo. Politeísmo. Entonces, al Satán hay una escuela que lo considera como un hijo obediente del Eterno que hace su trabajo, por así decirlo. Bueno, yo discrepo mucho con esa opinión, la rechazo completamente, porque el Eterno no necesita valerse de nadie. Por eso cada vez que se presenta el nombre de un malaj, por ejemplo, que dice Uriel, es luz de él, de Elohim. Cuando dice Gabriel, Gebura él, el poder del Eterno. Cuando dice Rafael, la sanidad de él, la sanidad que viene de Hashem. Cuando dice Micael, ¿quién como Hashem? Entonces, cada vez que uno ve el nombre de un ángel, tiene terminación, él, y no es que haya una criatura que esté así con su alita volando, sino que son, señores, filtros que usa el Creador. A través de esos filtros, el Creador se comunica, sino que el problema que se toma todo por literal. Pues por eso las personas creen que Satanás tiene su cachito, tiene su rabito, tiene su pezuñita, y no. Satán solamente es la yetzerara, la mala inclinación. Por eso notamos en boca del rabino Yeshua que le dice a Kefa, apártate de mí, Hasatán. Y continúa el texto, porque me eres, ¿qué cosa?
estorbo. Punto. Se acabó. No hay nada más que discutir. Entonces, eso es un poco para aportar ahí. Pregunta número 4. Dice así. ¿Dónde dice en la profecía del Tanaj que Elías vendría en espíritu, como dicen muchos cristianos? Bueno, ciertamente muchas comunidades evangélicas dicen que Juan, claro, que Juan viene pues con en la unción espiritual de Elías, ¿no? Pero no, el texto no dice nada de unción espiritual, nada por el estilo. Solamente se les compara por la lucha social que hace en dos momentos diferentes del tiempo. Y en efecto, ningún texto dice que va a venir en forma de espíritu. Cuando leemos nosotros Malaquías, el Sefer Malachi dice que antes de que venga Yud-Heh-Vah-Heh a su templo, vendrá Eliyahu y preparará el camino. Nada más, pero no habla nada de una venida espiritual o una venida fantasmal. De eso el texto no nos dice nada. Incluso los textos nazarenos dicen, Elías vino ya. No dice que vino en alma o en espíritu. Ya vino físicamente, pero no le reconocieron, sino que hicieron todo cuanto quisieron con él. Eso significa que vino un hombre, no con el alma de él, no como la reencarnación de él. Vino un hombre que cumplió una función similar a la de él. ¿Y cuál es esa función similar? Combatir la corrupción de un líder déspota, en este caso como Jorodos. Y el líder déspota en la generación anterior fue el marido de Jezabel. Entonces no es el mismo, no es el mismo. Entonces refutamos esas dos preguntas porque no es el mismo. ¿Ya? Entonces, chicos, vamos a dejar de compartir y vamos a darle pase al público a ver si tiene alguna pregunta para las preguntas 1 y 2 con el Rab Joel o a las preguntas 3 y 4 con mi persona. Adelante, Rabí, vamos a darle paso al público para que el público pueda opinar acerca o preguntar acerca de esta temática. Por supuesto, siempre es importante las preguntas. Y notado que nos enseñaba el More, Harold, cuando los primeros discípulos que se cumplió, quiere decir que o sea, todo lo de la cita es lo que se cumple en la persona, ¿no? Nada más, a veces nada más solo una pequeña parte, o sea, nada más, incluso una palabra, un hecho es lo que ellos van a rescatar y nada más. ¿Ah? Solo eso. El problema es que no queremos ahí meterle todo lo de la cita y no hablaban los autores, nunca hablaron para 2000, 3000 años en adelante. Ellos no lo hicieron de esa manera. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, y parece que no tenemos preguntas. No hay ni en el chat ni así. Bueno, entonces yo creo que continuamos, estimado. Bien, entonces, como no hay preguntas, pasémonos a las siguientes, las siguientes preguntas que nos hacen los antimisioneros. Bien, déjenme es compartir pantalla. Ajá, aquí está. Bien, así dice. Pregunta 5. En Gálatas 3:19 y Hechos 7:53 dice que la ley fue dada por medio de ángeles. ¿Dónde se encuentra esto en el Tanaj? Para los que nada más dicen, sí, nada más para lo que viene así textual, si no viene no lo creo. Hay mucha gente que dice eso. Bueno, pues aquí también tendrían un gran problema que solucionar. Vamos a leer primero esas citas, ¿no? Porque ellos nos están diciendo precisamente eso. ¿Ah? Entonces, Hechos 7:53 dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. Está hablando, aquí justamente Esteban, ¿no? Estamos usando la Reina Valera ya saben que la mayoría cuenta con esta nada más, que por cierto deberían adquirir otra más. Hay unas que son muy buenas y que estaría mejor. Bueno, pero de momento somos vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles. Ok, esto está en Hechos. Y lo ponen en labios de Estefanos. Gálatas 3:19 dice,
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente de quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles por mano de un mediador. Ah, esto es lo que nos está diciendo. ¿Sí lo alcanzaron a ver, verdad? Ahora, en Gálatas, decían, ya leímos Gálatas 3:19 y Hechos 7:53 y nos dice eso, que la ley fue dada por medio de ángeles. Ellos nos preguntan, ellos nos cuestionan, ¿dónde se encuentra esto en el Tanaj? Si vamos a Deuteronomio 32:2, vamos a Deuteronomio 32:2, dice, note usted que dice que llevaba la ley en su mano, o sea, la mano del Eterno, y los ángeles solamente le seguían. 32:2. Vamos a esa cita. 33:2. Déjenme encontrarla nada más. Aquí la vamos a poner en esta herramienta. La ISORT. 33:2. Ahí está. Y dice, dijo, el Eterno vino a Sinai y de seguirles esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Con la ley en su mano derecha. O sea, con 10 millares de ángeles o de aquí dice de santos, interpretado como ángeles, viene, pero no dice, si buscamos en todo el Tanaj, no dice eso, no dice que María, la Torah fue dada por medio de ángeles. Entonces ellos nos van a decir, ¿de dónde lo sacó en el Tanaj? Nuevamente, hago énfasis, y esto es necesario, que si ellos van a pedir una cita específica donde diga textualmente, nosotros necesitamos lo mismo de parte de ellos. Eso es justicia, o sea, si tú quieres algo, tienes que dar lo mismo, o sea, ser justo. Y cuando analizamos el Talmud nos va a venir a decir, por ejemplo, en el Tratado de Yomás 64, si no mal recuerdo, se dice que el maná expiaba los pecados de Israel. ¿Y dónde dice? Que me diga la cita. Sí. ¿Y la cita sabes cuál es? En Números, donde dice que el maná era blanco. ¿Perdón? El maná es blanco y de ahí derivas que el maná expía las transgresiones de Israel. O sea, no es una cita textual. Cuando ellos nos vengan y nos digan, quiero que me lo muestres ahí, bueno, tú también, para ser justos, demuéstranos también todo lo que viene en el Talmud, a ver si lo puedes hacer. Y no es así, es interpretación. Ahora, esto que dice Shaul, sí está citando algo, ¿sí? Está citando. El More Harold, estimado profesor, en los grupos, a ver si nos puede otorgar el link donde habla acerca de la escuela que tenían los discípulos de Rabí de Joshua. Ve que usted expuso que muchos paralelos entre los esenios y los discípulos del maestro. Les va a servir a las personas para complementar esto. Entonces, cierto, el Rabí Joshua en los evangelios, ahí tiene como que está más ligado a la doctrina farisea, pero Shaul y los discípulos ahí en Hechos se tienen muchos paralelos con el judaísmo esenio, o al menos la secta de Qumran, que de alguna manera viene por ahí, ¿no? No son esenios en toda regla, aunque hay unos documentos que sí son esenios. Bueno, dejando eso al lado, hay un libro llamado el libro de los jubileos. Este dice textualmente que la Torá fue recibida por mano de ángeles, o sea, por intermedio. Pues voy a compartir la pantalla. A ver.
Y en el capítulo 1, versículo 27 de ese libro, el libro de los jubileos, y dijo el ángel de la faz, o sea, no puse todo, pero aquí le dice el Malach HaPanim, el ángel de la faz, es el ángel que está en la presencia del Eterno. Dice, y el ángel de la faz que marchaba ante los tabernáculos de Israel, tomó las tablas de distribución de los años de la creación, de las de la ley y la revelación por septenarios y jubileos, según cada año, en todo el cómputo anual de los jubileos, desde el día de la creación hasta que se renueven los cielos y la tierra y toda la estructura de acuerdo con las potencias celestiales, hasta que cree el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Sión, y todas las luminarias se remueven por medio, salvación y bendición de todos los elegidos de Israel, y sea así desde ese día para siempre en la tierra. Pero nótese muy bien. ¿Quién lo tomó? El ángel de la faz. Lo tomó en sus manos las tablas de la ley, y las va a otorgar a Moisés. Ahora, en el capítulo 2, y puedes leer el libro, y ahí el libro lo va a repetir en varias partes. El capítulo 2 dice, y dijo el ángel de la faz a Moisés, por orden del Señor, escribe toda la narración de la creación, cómo Moisés escribió lo del Génesis, según este libro, le dijo el ángel de la faz. Claro, el ángel de la faz, el ángel que está delante del Eterno, lo hizo por orden divina, pero Hashem no se presentó ante Moshe, sino fue ese ángel, el intermediario, y le dijo, mira, vas a escribir esto, y esto, y esto, y esto, y así se le va a pasar toda la obra, se le va a pasar toda la obra diciendo que el ángel de la faz le dijo a Moisés cómo sucedieron las cosas, escribe. Entonces, cuando Shaul en Gálatas 3:15 y Estefanos en Hechos 7:53 digan que la ley fue dada por medio de ángeles, no está haciendo referencia a la Torá, está haciendo referencia al libro apócrifo de los jubileos, o sea, a la tradición que tenían parte de los esenios y que también el libro de los jubileos utilizaban, por ejemplo, los celotes. Pero, bueno, entonces hay varios tipos de judaísmo y en esos tipos de judaísmo también existía esta tradición, que la ley no fue recibida, o sea, la Torá no fue recibida directamente a Hashem, se la reveló a Moshe, sino fue a través de ángeles. Entonces es necesario, por eso siempre decimos, siempre les hemos dicho que son necesarias muchas cosas para poder nosotros venir e interpretar las escrituras. Tenemos que, necesitamos saber sobre libros apócrifos, ¿sí? Deuterocanónicos, ¿sí? Y sobre todo la literatura judía, que es, o sea, hablo del Talmud y de otras obras judías, ¿no? Mishnah y etcétera. Porque eso nos va a permitir responderle muchas de estas preguntas que nos están haciendo. Entonces, dijimos, ¿cómo por medio de ángeles? ¿Sí? Y el Hashem mismo, la otra es Hashem mismo a Moshe. Esto será de interpretación farisea, ¿sí? Y esto de por medio de ángeles es esenia y también celot. ¿Sí? Esos dos tipos de judaísmo respaldan esto. Este libro se utilizaba por ellos. Por ejemplo, en Masada se encontró unas copias del libro precisamente de los jubileos. O sea, se veía que lo consultaban, que ellos lo tenían ahí. Bueno, entonces es esto. Cuando Shaul está diciendo que fue entregado por medio de ángeles, está citando ese libro, esa tradición. Y no hay nada de malo con eso.
¿ah? No podemos venir y decir, ya nada más porque está citando algo así, ya no es, no es útil estos libros, estamos mal. ¿Por qué? Porque en el Talmud, por ejemplo, ajá, en el Talmud tenemos que el Talmud cita varios libros que no están dentro del Tanaj. Por ejemplo, cita Jomat de Joshua Ben Sirá, el eclesiástico, ¿no? Se conoce como eclesiástico o como o Sirácides, Ben Sirá, por ahí, ¿no? Entonces, cita el eclesiástico o Ben Sirá, cita, ¿qué otro más? Así nada más. Ah, sí, el libro de Baruch. Ajá. En fin, o sea, cita esos y no por eso vamos a decir, bueno, porque no está citando directamente el Tanaj. Ya, el Talmud no sirve para nada, ¿no? Okay. ¿Cuál es el problema? Está citando una enseñanza que le parece correcta, es útil para la enseñanza y nos hace bien. Adelante. Ajá. Entonces no hay problema que Shaul esté citando una tradición esenia o celota en el libro apócrifo de los jubileos, ¿ah? O a veces se apega a lo que es el fariseísmo y diga esas tradiciones fariseas. No hay problema, o sea, no sucede nada. ¿Ah? Estamos totalmente de acuerdo con eso. Bien, entonces sigamos con la pregunta número, y con eso dejaría terminado lo de la pregunta número 5. Ahora, la pregunta número 6 dice así. Ellos van a poner, esto es azul, es lo que ellos dicen, ¿sabes? Si aquí le voy a completar porque esto es una parte de su nombre se ha borrado. Si Yeshua es Elohim, como dicen los cristianos y los mesiánicos, bueno, para empezar, nosotros no somos parte de esos que dicen que el Mesías es divino. No, para nada. Porque el Mesías no sabe cuándo será el tiempo de su supuesta venida, ya que Elohim todo lo sabe. Entonces, la premisa es, el Eterno todo lo sabe. Si Yeshua es divino o es Hashem encarnado, que es cosa que, insisto, no creemos nosotros, no la seguimos y no la enseñamos, ¿ah? ¿Cómo es que no sabe el tiempo de su venida? Marcos 13:32 dice, pero acerca de aquel día o de la hora nadie la sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Quién sabe? El único que sabe eso es eso. Bien, en eso necesitamos nosotros decir cosas que ya nosotros ya pusimos aquí, ¿sale? Entonces, hacer mayúsculas. Nosotros no creemos ni enseñamos la divinidad del Mesías y para eso tenemos también una serie de videos que estamos pues haciendo para que las personas puedan salir de este error, ¿vale? Entonces, con eso ya no sería una pregunta para nosotros, es una pregunta para la mayoría de mesiánicos y cristianos que creen esa postura. Nosotros estamos plenamente seguros que Hashem no es corpóreo, no puede hacerse carne, no se encarna al estilo de los dioses griegos y eso es muy claro en las escrituras. Se dice que los que creen eso son los gentiles. Lo dice el mismo documento que nosotros conocemos como Keter, el mal llamado Nuevo Testamento, que nosotros llamamos escrito de los primeros discípulos. ¿Sale? Entonces es importante destacar eso. Entonces, como dicen ellos, el Eterno lo sabe todo. En Proverbios capítulo 8. De hecho, déjenme ponerlo, ¿no? Aquí, vamos a Proverbios 8. Proverbios 8. Habla acerca de la sabiduría.
Y dice, donde fue creada. Ahorita vamos a... Urbino dominan, etcétera, etcétera. Yo mejor es mi fruto. Aquí está, este versículo en especial, el versículo 22. Dice, el Eterno me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Vamos a decir, si esto que está hablando de manera o se personifica a la sabiduría, ¿ah? Esta sabiduría sí es lo que nosotros conocemos como el atributo, la parte de la sabiduría que nosotros conocemos. Si Hashem la poseía de antiguo antes de su obra, entonces querría decir que Hashem no tuvo sabiduría en algún momento, por pequeño que sea. Eso es imposible. O sea, eso no lo podemos concebir. Entonces, esta sabiduría no puede ser más que la Torá. Ajá. Entonces, la Torá en algún momento fue creada y esto ya nos metemos a la tradición judía. El Talmud dice que fue creada en 924 generaciones antes de la creación. Bueno, al menos yo ignoro qué es lo que quieren decir los sabios con eso. No es literal, obviamente. No es que antes del tiempo existía, o sea, no es eso, sino que quieren enseñar algo. En eso yo me declaro ignorante ahí, no sé a qué se refiere, pero bueno, así dice. Entonces, de modo que el Hashem tiene que saber todo, todo en todo momento. Por eso es que se niega la divinidad del Mesías. Él desconocía, él no podía hacer unas cosas y muchas otras cosas más. El Eterno es incorpóreo, el Mesías tenía cuerpo. ¿Ah? El Eterno no se cansa, el Mesías se cansa y dice que estaba ahí cansado del camino y se sentó. Y bueno, así dicen las citas, ¿no? Dice el Eterno en Salmos, el Eterno no duerme, el que guarda Israel no duerme. ¿Ah? Pero vemos a Rabbi Joshua dormido y es más, está en una tormenta, dice el texto, y él no se despierta, ahí está dormido. Entonces, no pueden ser uno y el mismo, o sea, la misma persona, la misma... no se puede. Entonces, esa pregunta, les damos la razón, Rabbi Joshua no es divino, no es Hashem encarnado, Hasbe Shalom, ni nada parecido. Entonces, con esto contestamos la pregunta número 6, ¿sale? Y con eso terminaría mis dos preguntas de esta participación, estimado. Claro que sí, Rabí. Ahora en un minuto comparto, de un minutito. Acá algo más voy a añadir con esto y vamos a continuar con la exposición. Perfecto. Acá se me ha habido una diapositiva que nos va a ayudar bastante para responder a las siguientes preguntas. Bien, activamos cámara. Bien, compañeros, vamos a continuar la explicación de la respuesta a la pregunta número 7 y 8. Vamos a compartir pantalla, permítanme. Vamos a analizar esas dos preguntas y vamos a revisar, chicos, que el problema con estas personas es que no tienen estudios serios. O sea, mejor dicho, incluso van a actuar como los testigos de la sociedad de Watchtower, y ahorita voy a dar un pequeño ejemplo de eso, ¿ya? Usted lo va a ver en pantalla. Pregunta número 7, van a plantear ellos, dice así. A ver, atención a todos, dice. Número 1. En el libro de Mateo, Toldot Yeshua, capítulo 2, apartados 13 y 14 dice, después de que ellos partieron, los Magoi, así dice en griego, pero sabemos que son los sabios del oriente, he aquí un ángel del Eterno, o sea, ese ángel del Eterno es el famoso Malach Adonai, ¿ya? Ese es tema de otro estudio que dio el rabino Joel. Apareció en sueños a Yosef diciendo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Mitzrayim. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Jorodos va a buscar matar al niño para matar. Ya, esto se repite. Esta es la tradición mateana, para que usted entienda. ¿Ok? Pero fíjense que Lucas dice algo muy distinto. Lucas dice, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Yeshua.
Y dicen los antimisioneros, aunque el Malaj de Mateo dice que se llamaba Emmanuel, Mateo 1:20. Nombre que le fue puesto por el Malaj antes de que él fuese concebido en el vientre. Bien, el punto, señores, es que ellos dicen, a ver, el Nuevo Testamento, así le dicen ellos, es falso, porque hay una contradicción en el nacimiento. Por un lado, Mateo te dice A y Lucas te llama B. Entonces, ¿cómo podría ser inspirado divinamente dos textos que se contradigan? Bueno, el primer problema que tienen estos señores es que los escritos de los primeros emisarios, conocido como Keter, el doctor Damián Abraham le llama Código Real, pero yo prefiero llamarle el Talmud Nazareno porque es una serie de discusiones acerca de la vida del Mesías, o Likutei Yeshua, también es otra variante. No es divino, señores, es solamente las crónicas de la vida de nuestro maestro. Y cuando nosotros vemos esas crónicas, nos van a remitir a la Torah. Entonces, el problema acá es que ellos dicen, ¿cómo puede ser que haya contradicción en el nacimiento? ¿No se supone que tendría que decir lo mismo? Bien, entonces ellos van a plantear lo siguiente. Vamos a las preguntas de ellos. Dice, pregúntate a ver, si le hubiera Egipto, ¿no dice que Mateo, que al nacer el niño después de la visita de los Magoy, le revela la huida de Egipto? ¿Y qué pasó con los 8 días para circuncidar al niño? Entonces, estos señores ven acá una contradicción. Pues bien, vamos a recapitular un poco. Recuerden, chicos, ¿ya? Para que apunten. Los evangelios no son históricos. Tomen nota. Los evangelios no son históricos. Los evangelios solamente son relatos teológicos. Y como tal tiene la función de llevar una expectativa a la comunidad que van a recibirla, lo cual nos va a llevar a enfocar lo siguiente. ¿Sabía usted, mi amado amigo, compañero y estudiante, que los evangelios nacieron de una mamá, para que usted sepa? Es decir, el evangelio de Mateo no apareció del aire. Eso significa que antes de que exista el evangelio de Mateo, existió otro evangelio. Antes de que exista el evangelio de Lucas, existió otro evangelio. Bien, ¿cuál es ese evangelio primitivo, por así decirlo? ¿Cuál es ese evangelio matriz? El evangelio de Marcos o la Besorat de Meir. ¿Ok? Ese es el más antiguo. Y de ese libro llamado Marcos, los autores de la comunidad mateana van a coger muchos escritos y los van a aplicar en la tradición mateana. Por eso va a ver usted que cuando se habla de los endemoniados, en un evangelio dice que son dos y en otro dice que es uno. Entonces nosotros tenemos que ser bastante inteligentes y decirnos, a ver, para poner en una balanza, yo quiero ver el criterio histórico. ¿Qué es lo que tiene que pesar en mi balanza? ¿El más nuevo o el más antiguo? El más antiguo. Si yo pongo en balanza a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cuál es el más antiguo? Marcos. ¿Cuál es el más jovencito? Juan. Por eso a Juan yo no lo tomo para criterio histórico. Entonces, si yo tengo, señores, que Marcos es el testimonio más antiguo, revise usted que Marcos no te habla nada del nacimiento. Ahora, ¿se ha preguntado usted alguna vez por qué Marcos no te habla nada del nacimiento, sino que comienza de frente con la proclama de Yohanan a Madrid? Porque a Marcos o a la comunidad marcana no le interesa el nacimiento. ¿Y por qué no le interesa el nacimiento? No le interesa el nacimiento porque es el nacimiento de cualquier judío común de su época. Punto. Ahora, ¿dónde viene la controversia de nacimiento? Aparece, señores, bastantes siglos después con la aparición de un filósofo pagano llamado Celsus, ¿ya? Como no se hablaba del nacimiento del maestro, Celsus va a ser el primero que va a comentar que el maestro de Nazaret es hijo de un soldado llamado Pandira, ¿ya? O Pandera. Entonces los antimisioneros completamente ignorantes van a repetir como papagayos, como pericos, lo dicho por un pagano llamado Celsus, ¿ok? Antes de que exista esa glosa en el Talmud de Pandir y todo eso, ya existía, señores, esos dichos en boca de Celsus. Ahora, uno de los primeros filósofos de las comunidades, llamado Orígenes de Alejandría, para refutar al pagano Celsus va a plantear el nacimiento del maestro. O sea, recién ahí, fíjense, estamos hablando cerca entre el año 100, 100 y algo con el año 200, a nadie le molestaba el nacimiento del maestro, a nadie, ni a los discípulos de Santiago, de Jacob,
ni a los de Pablo, ni a los de Shaul. A nadie le interesaba el nacimiento, porque no era un tema importante. Donde va a comenzar este tema es con la crítica del pagano Celsus. Entonces, las comunidades, en reacción al ataque del pagano Celsus, van a crear las genealogías. ¿Eso qué significa? Que van a crear, en Mateo capítulo 1, van a haber dos genealogías. Eso significa, de Mateo versículo 1 al 17 es una genealogía. Del Mateo 1:18 hasta donde acaba, ahí te va a resolver la controversia de quién es el padre del maestro. ¿Por qué? Porque precisamente la sospecha de este pagano Celsus era de que el maestro era nacido bajo fornicación. Y un señor de origen canadiense anda repitiendo como un papagayo lo que ya dijo Celsus siglos antes de que él existiera. Entonces, a raíz, señores, de esa confrontación, es que se va a crear los relatos del nacimiento. Por eso usted va a ver que en Mateo habla 3 generaciones de 14, ¿correcto? Y ya sabemos que no tenía 3 generaciones de 14, había mucho más. Por eso que Lucas, si usted cuenta la genealogía, en Lucas se cuentan cerca de 70. Entonces viene la pregunta, a ver, ¿quién está equivocado? ¿Mateo, Lucas o los dos? Ninguno, porque cada uno sencillamente está contando una tradición distinta. Por eso lo digo y lo remarco, señores, los evangelios no son históricos. Al momento que Yeshua estuvo caminando, no hubo alguien con su lapicero y con su cuaderno. A ver, Yeshua, ¿qué dijiste? A ver, repite, no te entendí. ¿Puedes repetir? ¿Había alguien que estaba tomando, había un escriba, por ejemplo, un tipo Baruch, que estaba tomando nota? No, 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 porque el maestro es un judío itinerante que viene de la Galilea. Por lo tanto, al ser itinerante significa que se está moviendo de un lado a otro. Entonces, ¿por qué aparentemente existe la contradicción entre el nacimiento de Mateo y el de Lucas? Bueno, no es que es una contradicción, sino que es una respuesta teológica. Y esa respuesta teológica es para refutar al pagano Celsus. Por eso le digo y lo repito una vez más. Fíjese en la pantalla que el Evangelio de Mateo toma 46% del Evangelio de Marcos. O sea, casi la mitad. Y Lucas toma 41%. ¿Se da cuenta? Si no existiera Marcos, muere Mateo y Lucas, mueren en un solo tiro. Ese es el tema que nosotros tenemos que entender. Eso no le van a enseñar en su parroquia, en su sinagoga, en su mezquita, en su Bet Midrash. Eso, señores, lo va a tener usted que estudiar en las ciencias bíblicas, ¿ya? Que es una rama auxiliar. Por eso va a notar usted que para nosotros reconstruir los evangelios, señores, en la primera etapa, estas fuentes que le he mostrado van a coger relatos de la pasión, las señales del rabino. Puede usted ver que el evangelio más antiguo de los 4 es Marcos, ¿ya? Es Marcos. Y hay otras fuentes, como la fuente Q, que es una fuente teórica, que no se ha demostrado su existencia, que posiblemente tenga las palabras de Yeshua. En la segunda etapa, fíjese que recién nace Mateo y Lucas. Por eso les dije, sin la existencia de Marcos, Mateo y Lucas pierden todo sentido. No tienen ninguna razón de ser sin Marcos. Entonces, por eso que le decía a usted que a Marcos no le interesa para nada el nacimiento. Y no le interesa para nada el nacimiento porque no es un tema relevante para las comunidades. Después recién que Mateo y Lucas toman del Evangelio de Marcos y de otras tradiciones, recién aparecen como relatos que van a narrar esta versión para la comunidad mateana y esa otra versión para la comunidad lucana. No está Juan acá, porque Juan aparece en el siglo IV. Juan es un libro gnóstico, ¿ya? Es un libro gnóstico. Ahora, la literatura nazarena, para que usted entienda, nace. No nace en la época del maestro, ¿ya? Nace durante la segunda mitad del siglo I, se acerca más o menos casi para el año 200. ¿Por qué? Porque el testimonio, incluso más antiguo que Marcos, son las cartas de Pablo. En otras palabras, ¿cómo debió haber sido compuesta la Biblia por orden papirológico? Debe haber comenzado con las cartas de Pablo, después los evangelios, y en vez de acabar con Apocalipsis, debe haber acabado con el libro de Juan. ¿Se da cuenta? Así debió haber sido. Pero la composición que tiene usted en su Biblia es la composición teológica. Por eso, estos señores que son iletrados, que son ignorantes de la composición del canon, dicen cualquier disparate porque agarran la composición teológica. Pero nosotros que estamos hablando con gente muy inteligente, hay que revisar
que todo esto tiene siempre una razón de ser. Ahora, ¿cómo se transmite? A través de la proclamación oral. Recuerde, el Talmud también no fue algo, por así decirlo, escrito. Fue una tradición oral. Por eso algunas personas le llaman al mal llamado Nuevo Testamento Talmud Nazareno. Porque tiene un sabio llamado Pablo que dice una cosa, tiene un sabio llamado Santiago que dice otra cosa, tiene otro sabio llamado Pedro que dice otra cosa, tiene otro sabio llamado Juan que dice otra cosa. ¿Se da cuenta? Es un compendio de discusiones de los sabios nazarenos, así les llamo yo, los sabios nazarenos. Bueno, eso es algo que lo he pensado yo. Ahora, también lo han transmitido a través de la proclamación oral, a través de la actividad de la cual ellos han compartido con su comunidad. ¿Ok? Y se habla de la vida del maestro. Por eso ellos se enfocan en Marcos. No les interesa el nacimiento, no les interesa en nada eso, les interesa la proclamación, porque lo que interesa es el mensaje. Por eso no se adora al hombre, no se adora a la criatura, se adora solamente a al creador y nada más. Por eso que a Marcos no le interesó el nacimiento, porque él se la tiene muy clara. También se nos quiere narrar la sociedad que vivió el rabino Yeshua. ¿Quiénes eran los seguidores de Yeshua? ¿Quiénes fueron sus sheluhim? Y la conformación de las primeras comunidades, para que usted vea. ¿Ok? Entonces, de esa manera, chicos, contestamos a la pregunta tan chistosa que hacen estos caballeros. ¿Por qué se contradice un evangelio con otro? No se contradice, son relatos completamente independientes. Independientes nada más, que narran un acontecimiento teológico para responder al pagano Celsus y ya. Se acabó. Si queremos hablar de algo histórico, repito otra vez más, revise las cartas de Pablo, pero recuerde, en las cartas de Pablo o Rab Shaul hay tres bloques: las protopaulinas, las deuteropaulinas y las tritopaulinas. Las protopaulinas son las que son originalmente de Pablo. Las deuteropaulinas son las segundas que pertenecen al Rab Shaul. O no son de él, perdón, son de sus discípulos. Y las tritopaulinas son de la tercera generación que viene mucho después. Entonces son cosas, señores, que hay que considerar. Ahora, hablando de la objeción número 8, ellos dicen así: según el Nuevo Testamento, Yeshua promueve la desintegración familiar y el odio de la familia, ya que Lucas 12 y 14 dice que hay que odiar a la familia, mientras que la Torah es al contrario. A ver, un momentito, a ver, esto sí me parece bastante gracioso y lo pongo en pantalla. ¿Cómo se llama, muchachos, el arte de agarrar un miserable versículo y hacer con ese miserable versículo teología? Se llama la eisegesis. Note, no dije exégesis con X, dije eisegesis con I de iglesia. ¿Y qué significa la eisegesis? Que yo le meto mis ideas preconcebidas a un texto. Como habíamos trabajado acá en el rincón apologético, ahora usted va a agarrar la versión que maneje y vamos a leer un versículo anterior y uno posterior, ¿correcto? Para tener el contexto total. Porque estos señores, como dice el dicho, no rebuznan porque no se saben la tonada. O sea que, como los testigos, por eso les comparo con los... Para mí los antimisioneros son testigos de Rayo Vac. ¿Por qué razón? Porque no hacen exégesis. Agarran versículos mutilados. Si usted compara una atalaya y un despertar, va a notar que igualito también te agarra versículos salpicados y con ese salpicadito te crea una doctrina. Pero un estudiante serio va a decir: a ver, déjame ver todo el capítulo y déjame analizar el contexto. Correcto, vámonos a Lucas capítulo 12. Yo voy a leer desde el versículo 49 hasta el 54 para que quede más claro. Dice así: fuego vine a echar a tierra. ¿Y qué quiero si ya has encendido? Dice. Si estamos en Lucas. Ajá. Dice, de una tevila tengo que ser bautizado y como me angustio para que se cumpla. Ahora sí, ¿pensáis que he venido a dar la paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre con el hijo y el hijo con el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la suegra y su nuera contra su suegra. Bien, si hemos sido inteligentes y hemos revisado el versículo precedente, está hablando de fuego. Y añade, dice, fuego viene a echar a la tierra
Dice, ¿y qué quiero que sea encendido? Pregunta, ¿cuál es el fuego? ¿Es un fuego literal? ¿O es una alegoría? Es una alegoría, muchachos. Es una alegoría. Ahora, fíjese que abajo dice, de una tevilá tengo que ser sumergido. Entonces, ¿cuál es el foco de las palabras del rabino? La tevilá. Entonces, ¿qué significa cuando él dice, no he venido a traer la paz, sino disensión? Que no todos los miembros de una casa iban a querer sumergirse para Teshuvá, ¿ok? No todos iban a querer hacerlo. ¿Por qué razón? Porque recuerde, en ese momento del tiempo, cuando un rabino te sumergía, formabas parte de la comunidad de ese rabino. Ahora viene la pregunta, pues, ¿todos querían formar parte de la comunidad del maestro? No, incluso los mismos nazarenos, del mismo Nazaret, no todos le siguieron. Por esa razón que ahí nos hicieron muchas señales. Entonces, cuando dice, 5 están divididos, claro, están divididos ¿por qué? Porque solamente un grupo va a formar parte de la asamblea nazarena. Los demás no, van a seguir en lo mismo, en lo tradicional. Entonces, a eso se refiere, señores. Sino que estos genios, expertos en la manipulación, no leen, pues, señores. Es como que yo agarre un versículo de la Tanaj y diga, vayan y maten a los amalecitas y tu ojo que no perdone. Ya ves, mira, son asesinos. Son asesinos a sueldo porque está diciendo que los mate sin ninguna compasión. ¿Cómo se llama eso? Una burrada completa. ¿Por qué? Porque no me he tomado la molestia de leer todo el capítulo para ver qué dice todo el contexto y ver cuál es la situación vital. Lo que hacen estos genios es sacan los textos, lo manipulan y ya. Pero ya estamos demostrando que no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la inmersión. ¿Ok? De esa manera queda bloqueado y desbloqueado ese argumento tan infantil. Lucas 14:26. Vamos a leer un versículo anterior y uno posterior. Entonces nos vamos al libro de Lucas, capítulo 14. Acá lo tenemos. Versículos, yo voy a leer desde el 25 al 27. ¿Ya? Ok, acá lo tenemos. Dice lo siguiente. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser, ¿qué cosa? Mi estudiante, mi discípulo. 27. Y el que no lleva su madero y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es el foco de este pasaje? El ser un discípulo del rabino Yeshua. ¿Y qué está pidiendo el rabino Yeshua? Un desprendimiento para formar parte de la comunidad. En la vida el maestro decir, oye, ¿sabes qué cosa? Oye a tu papá porque me cayó mal. ¿Sabes qué? Trata mal a tu madre porque me cae chincha. O sea, perdón, pero hay que tener bastante criterio, sino que, repito, vuelva a lo mismo. El problema con estos señores, con estos sátrapas, es que estos sátrapas espirituales no leen un versículo anterior ni uno posterior, sino que agarran un versículo de estos caballeros y con eso hacen doctrina. Pues es como que, por ejemplo, yo diga, ¿no? Eh, por decir, y el árbol dijo a los demás, yo quiero reinar sobre ustedes, eso está en Shoftim Jueces. Y yo diga, ¿ya ves? Eso significa que todos los árboles tienen que hablar. Dice, ay, un ratito, espera, espera. Estás completamente grave, muchacho, porque no has leído todo el capítulo. Has agarrado un miserable versículo mutilado, y con ese miserable versículo mutilado tú me quieres venir a mí a ver la cara. Me quieres sorprender. Pero no, pues muchacho, yo no me voy a dejar engañar por ti, yo voy a leer todo el contexto y voy a demostrar que estás hablando una tontería. Ahora, si lo contrastamos con Éxodo y Levítico, recordemos que Éxodo tiene que ver con la entrega del Matán Torá, y obviamente ahí se hablan las 10 palabras, los 10 caminos, los 10 senderos. Y es correcto, honra a tu padre y a tu madre. El mismo maestro lo dijo. Cuando el hombre rico le dijo, maestro, ¿qué he de hacer para heredar el Olam Jaba? ¿Qué le dijo el maestro? Estás bajo la gracia. Acéptame como tu Señor y Salvador. La sangre de Cristo tiene poder. No. ¿Qué le dije a Yeshua? ¿Los mandamientos de Hashem conoces? Sí. Honra a tu padre y a tu madre, no robes, no mientas, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Que la salvación, la geulá para el judío Yeshua, no es aceptarlo a él, es solamente guardar los mandamientos. ¿Se da cuenta? Una cosa, repito, es la teología que sale de la boca del judío Yeshua, y otra muy distinta es la que le van a poner los padres de la iglesia, que es otra cosa distinta. Entonces, señores, de esa manera queda aclarado
y queda desmantelado ese argumento tan infantil. De verdad que creo que ni los testigos utilizarían un argumento tan pobre. Adelante, Rabino Joel, no sé si hay preguntas o comentarios de parte de la audiencia. Sí, pasemos a algunas preguntas, a ver si tenemos preguntas. ¿Ah? Y bueno, nada más para poder contestarlas. En el caso de que no haya preguntas, bueno, pues entonces nosotros lo que haríamos es nada más a manera de cierre, ¿no le parece? Un resumen de lo que hemos hablado hasta aquí. ¿Ah? Y bueno, nada más déjenme buscar una cita para complementar lo que ya nos ha explicado así. Es cierto, estas personas nada más lo que quieren hacer es buscarle este, eh, los tres pies al gato, ¿no? O sea, el asunto es que le van a mover, le van a buscar para que tratar de desacreditar los textos. Pero se ve la intención que va detrás. Esto de que apoyan la desintegración familiar. ¿Perdón? No, o sea, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y déjenme aquí ponerle que en la Torá dice algo similar. Mire, dice, ah, y vio el Eterno, y de hecho lo voy a poner ahí en la versión Reina Valera 60, y vio el Eterno que Lea era menospreciada. ¿Ah? Ese es en la Reina Valera 60. ¿Ah? Tenemos otras es más, vamos incluso a ponerle aquí está. Es la palabra en hebreo, sané, que significa aborrecer, y por eso es que varias traducciones lo van a traducir así, ¿no? Lía era aborrecida, ¿ah? Y aquí Lía no era amada, la Biblia de las Américas era aborrecida, despreciada, Dios habla hoy, el lenguaje sencillo rechazaba, Jacob rechazaba a Lía, en fin, y ahí pondrán, ¿no? Pero normalmente es aborrecida, eso. Entonces, ¿qué vamos a decir acaso? ¿Acaso Jacob odiaba, aborrecía? Así dice, ¿no? Y vio a Adonai que Lía era aborrecida e hizo fecunda. Entonces, imagínense si nosotros nada más tomamos ese versículo y decimos, no, los patriarcas eran machistas, trataban mal a sus mujeres y todo. No, por favor, o sea, no podemos hacer eso. Pero vienen y con los escritos de los primeros discípulos sí lo hacen. No, pero por eso decimos, mira, vamos a la Torah. Aquí dice lo mismo. Entonces, lo que apliquemos aquí, vamos a aplicar allá. Ajá. Como decía el Morejaro, no saquemos de contexto. Vamos a ver el contexto y vamos a ver que no la odiaba, pero literalmente dice ahí que era aborrecida. También en el Keter dice literalmente que el que no odia a su padre y a su madre. Pero eso no quiere decir odiar. Ahora, vemos el contexto de la Torá. ¿Qué sucede? Jacob le dan a una mujer que no quería. Quería a la hermana, a la menor, y le dieron a la mayor. ¿Ah? La casan. Pero él sigue enamorado de la otra. Entonces trabaja por la otra y no puede evitar querer más a una que a la otra. ¿Ah? Eso, el texto le dice, era aborrecida. ¿Qué quiere decir? Que era menos amada que la otra. O sea, porque él desde un principio, recuerdan, ella fue la que agradó a sus ojos, a ella la quería, a Raquel, y a Lía no. A Lía, pues, su hermana, era la hermana de ahí de esta
Lea y nada más. O sea, no la quería como esposa. Entonces, se dio como esposa, él la respeta, la ama y todo, pero su predilección es la otra. Entonces el texto dice, era aborrecida. Ahora, entonces en el Getter, cuando se dice, y el que no odia a su padre y a su madre, ¿ah? No quiere decir, como dijo Moreno, no quiere decir, no entiendo lo textual, quiere decir el que si pones primero a tus papás que antes que al maestro, eso se le dice, eso es odiarlos. O sea, es simplemente eso, ponerlos en un segundo plano. Y eso solo y únicamente es porque ellos creían que estaban en el fin del mundo. O sea, ya era lo último. Por eso les dice estas cosas que solo aplican en el fin del mundo. No es algo que debe ser regla para todos nosotros, o sea, para todos los alumnos en todas las generaciones. No. Vean, ellos creían que se acababa el tiempo y por eso dicen, mira, ahorita deja tantito a tus papás, vamos, nos tenemos que ir a compartir que se acaba el tiempo, que el Eterno viene, hay que arrepentirnos porque si no, todos fallecemos. Ese es el contexto real. Ajá. Entonces dice, ahorita no es que odies literalmente a tus padres, sino déjalos tantito, o sea, mira, no vas a hacerte cargos de ellos, necesitamos una tarea que es sumamente importante, esta y nada más. Eso es. Ajá. Y bueno, pues entonces, eh, yo creo que con eso vamos a finalizar, ¿no, estimado profesor? Sí, de hecho, Rabino, yo creo que es importante, ¿verdad? Estos señores son maestros en el arte del engaño, porque no son serios a la hora de hacer este exégesis. Yo creo que hay que hacer una correcta exégesis para poder nosotros criticar algo, ¿no? El problema es que ellos no hacen exégesis y pues en base a eso embaucan a las personas que no tienen estudios formales, porque hay personas, por ejemplo, que ven los videos de un señor que es de Canadá, que por ejemplo este señor que es de Canadá agarra pues y incluso, ¿no? Lanzó una propuesta que me parece graciosa, ¿no? Él comenta de que David manda a matar a Urias porque Urias le faltó el respeto a David. Perdón, pero no fue así. Es todo lo contrario. Cuando uno revisa lo que pasó con Betsabé, es todo lo contrario. Entonces, a mí me sorprende cómo la gente se deja embaucar por una persona de ese tipo. Porque lógicamente la persona pensante era perfecto. A ver, me dices que eh, Urias le faltó el respeto a David, ¿verdad? A ver, ¿en qué parte está en Reyes eso? Me das un minuto, entonces uno tiene que agarrar, ya sea, aunque sea por último, ya la Reina Valera, si tienes la Katznelson, ¿no? Si tienes pues Humash, todo esto, ya, mejor todavía, ¿no? Pero la cuestión es, ¿dónde dice que le faltó el respeto? O sea, no dice que le faltó el respeto en ningún lado, más bien al revés. Fue David el que le faltó el respeto a él haciendo lo que hizo, que ya, bueno, eso es tema de otro estudio, sino a lo que yo quiero llegar es, Rabino Joel, a que la gente no investiga, por Dios santo. Le puede decir, el chancho está volando y la gente se lo cree, solamente se lo cree porque este señor va en contra del maestro, punto. Pero la gente no se toma el trabajo de decir, a ver, un momentito, texto y contexto. Entonces yo creo, Rabino Joel, que estas clases del Rincón Apologético justamente tienen el propósito de decirle, a ver, vamos a lento, como dice Luis Fonsi, pasito a pasito, suave, suavecito, para poder revisar cada, cada texto. Entonces, eso sería mi aporte, Rap, ¿no? Una autocrítica para todos nosotros, para no dejarnos impresionar por nadie y siempre pedir las pruebas y las evidencias, ¿no? Entonces, eso sería más que todo el pensamiento que dejaría para esta noche para los compañeros. Lo que dijimos, mismos pesos, mismas medidas. Ellos nos están, porque ellos son parte de los antimisioneros, entonces ellos nos dicen, ¿qué verso específico dice esto? Bueno, pues si tú no lo vas a pedir, pues tú también tienes que hacer lo mismo, ¿no? O sea, pues, ser justos. O sea, nada más dice, les pides a los demás, pero yo puedo hacer lo que se me plazca, ¿no? Y entenderlo como yo quiera. Pues de eso no se trata, o sea, lo mismo, o sea, los mismos pesos, mismas medidas, seamos justos. Y por eso les decía, o sea, el asunto es que no nos dejemos, porque ellos van a venir y van a guiar la conversación, van a guiar todos por su lado, o sea, nos van a tratar de encajonar, ponernos entre la espada y la pared. Bueno, pero ya les vamos mostrando cómo podemos responder para defender a los escritos de los primeros discípulos.
Y sí, vamos entonces a estar con estas clases cada martes, así que invitamos a los que puedan ver el video y a los que están en la sala, que cada martes nos acompañen y tendremos cómo vamos. Ahorita nos quedamos en la pregunta número 8, ¿verdad? 8, mi querido Ravi. Estamos en Sí, la 8. pregunta 8. Así es. Entonces, de la 8 en adelante vamos a seguir y el tiempo que nos tome. Le queremos decir a la audiencia es el tiempo que nos tome, los videos que sean necesarios, vamos a hacerla hasta los 150, ¿ah? Para dejar respondido esto y que, bueno, nosotros pongamos nuestro aporte. Bien, entonces también, por favor, la siguiente semana, papel, lápiz, Biblia, ¿ah? Y unas ganas de aprender para que podamos seguir con estas clases. Sobre todo, ¿Vale? Rabí, yo aconsejaría algo más. Chicos, esta clase que van a ver en diferido con el rabino, por favor, vea la grabación y pause el video un ratito. Póngale así, clic un ratito, revise, apunte, haga sus notas para que mañana más tarde, cuando no esté el rabino, no esté su servidor, usted no dependa de... A ver, yo recuerdo que alguna vez el rabino Joel tocó ese punto. Perfecto, ya sé dónde está. Pum, voy acá. O me salen con el cuento de la maldición de Yehanjá, la genealogía, ya la maldición a Yehanjá fue levantada en tal pasaje. ¡Pum! Entonces ya usted ya tiene ya las herramientas. Pero si usted es un lector que se deja llevar y no apunta, le tengo malas noticias porque lo que está aprendiendo hoy día entra un día y se va el otro día. La memoria es muy traicionera. Por eso yo le aconsejo, si no tiene un cuaderno, en su propia escritura que tiene usted en su casa, ahí arriba, jálale una flecha, ponle tu nota, pero ayúdate porque lo que tú estás aprendiendo vas a permitir a otras personas que también puedan defenderse de una manera coherente. Cuando tú le respondes coherentemente a esta gente, se caen al piso. Una chiquita, rabino, para ya despedirnos. Cuando este caballero dijo que es el cacho de José, la gente le dijo, oye, ¿y por qué no has leído el capítulo, el versículo número 17? Ya, el 17, ¿qué dice? Mateo 1:17 dice claramente que es el ish, en la traducción, en la traducción de la Edad Media, en Shen Tov. Y en la traducción de Frank Delitzsch dice que es su Baal, o sea, es su marido. Ya pues, y si uno nota, señores, las etapas del matrimonio judío, es obvio que ya tuvieron sexo igual. En el caso de Abraham con Sara, no te va a decir hoy que le empujó un costadito. O sea, yo creo que hay que tener caballeros y damas bastante criterio. Y estas señores, como no tienen el criterio, le buscan las 5 patas al gato y son como el estafador que te dice, oye, te vendo este celular a $20, pero yo sé que está mal logrado, ¿no? Sé que es falso y le he quitado cosas. Entonces, eso es lo que están haciendo con la gente. Le están vendiendo un producto adulterado. Y sépase, estimados amigos, y con esto nos despedimos, que de todas estas cosas se va a sacar un libro pronto que el rabino va a editar con cada respuesta que estamos dando y eso va a ser la autoridad del rabino. Entonces, Rap, yo con eso agradezco al hermano Eliezer Adán, Lourdes Ibarra, Luz Miriam Bonilla, también estuvo con nosotros Emanuel Caballeros y algunas personas más. Entonces, rabino, sin más preámbulo, me despido pues de usted, de su señora esposa, de sus hijos. Saludos hasta la comunidad allá en Chalco, de acá de la República de Perú, de Lima. Y pues a los amigos, estudien, chicos, y supérense. No lo crean todo, como dice el dicho, verifíquenlo todo y escudriñenlo todo. Excelente. Entonces, así lo dejamos. Nos vemos la siguiente semana. Buenas noches a todos. Que tengan las bendiciones del Eterno.